¿Cómo les va? Bienvenidos a Proa al Futuro. Proa al Futuro nació hace un año y monedas, como nace cualquier realización del hombre, fruto del amor y de la esperanza. Del amor que tiene por las cosas de uno, el amor a la patria, por ejemplo, y de la esperanza que podamos superar alguna de las crisis que está viviendo la Argentina, por ejemplo, en materia de transporte. Perón hablaba de un país vertebrado. La Argentina es muy grande, es difícil llegar con las economías a los puertos, a los lugares de consumo, a los lugares de exportación. Por eso esa Argentina grande necesita ser vertebrada, y el transporte es fundamental, todo el transporte. Las economías regionales hoy están sufriendo. Uno de los temas es el transporte. Lo dicen gobernadores electos, lo están diciendo los candidatos a presidente, y ahora hay que concretarlo. ¿Y cómo se concreta? Se concreta con la idea de hombres que se pongan al hombro la discusión concertada de una ley, por ejemplo, de marina mercante. Porque es muy lindo ver a los trabajadores saliendo de los astilleros, como también ver en los puertos que se pueden tener bodegas para transportar las mercaderías en las provincias. Eso es un país vertebrado. Hoy vamos a discutir eso con Gustavo Martínez Campos, que es diputado del Frente para la Victoria chaqueño, y es un dato muy interesante porque es un luchador que no le escapa ningún debate, y la Argentina va a tener que debatir profundamente una ley de marina mercante. Por eso, porque tiene que ver con eso y con la historia, porque la historia tiene mucho que ver con la marina mercante. Por eso ahora vamos a ir a un informe y después discutimos con el diputado Martínez Campos. La marina mercante es una herramienta geopolítica y es una herramienta del comercio exterior del país. Una herramienta que sirve al intercambio de mercaderías entre el mundo y nosotros y el mundo. Tiene como base la posición geográfica que ocupa la Argentina en el final de una línea. Nadie va de paso a ningún lado por aquí. Para llevar o traer cosas de aquí hay que disponerse a llegar hasta aquí. Y además, por las características físicas y geográficas de la República Argentina, es un país marítimo por naturaleza y un litoral fluvial enorme que se proyecta hasta el interior de Brasil. El principio de esto lo ve claramente Manuel Belgrano al ser designado secretario de Industria y Comercio del Consulado de Santa María de los Buenos Aires, recién creado el virreinato. En un hito propio de nuestra tierra, como es el nacimiento del virreinato, se observa claramente la necesidad de contar con capacidad de transporte de nuestras mercaderías. A lo largo de todo el siglo XIX, esto se intenta hacer y resulta muy complejo por las vicisitudes políticas que afectaron enormemente la geopolítica nacional. Con la organización nacional a partir de 1890, esto vuelve a ser un objetivo y una necesidad del país. Al reorganizarse, empieza a verse la necesidad de volver a contar con la capacidad de transporte de nuestra mercadería y también con la capacidad de transporte de todos los insumos importados que la República necesita consumir. Con el esfuerzo de guerra del año 40 por la Segunda Guerra Mundial, la Argentina sufre un proceso de aislamiento y carece de la capacidad de transporte otra vez de las mercaderías y los insumos y de nuestras exportaciones. Por eso, a partir del 40 hasta mediados de los años 50,
se produce otra vez un incremento de las capacidades de transporte y se vuelve a buscar desarrollar una marina mercante. Luego, con la etapa del desarrollismo, vuelve a haber otro intento. En los años 70 empieza a necesitarse nuevamente esa capacidad de transporte y del 73 al 76 aparecen necesidades de incorporar más buques, se unen distintas empresas navieras, tienen una capacidad de transporte, llegamos a tener la 6ª flota a nivel mundial. Luego llegamos a los 90, donde en un intento de buscar eficiencia económica por encima de cualquier otro valor, perdimos esa capacidad de transportar, desregulando la actividad y dejándola librada a los armadores que tengan cualquier bandera que se quiera, extranjera o de conveniencia o de cualquier otro tipo. Y actualmente se está buscando desarrollar una ley de marina mercante que pueda darle reglas claras a la actividad para que se pueda volver a afianzar. Diputado Martínez Campos, a ver, la historia es riquísima, pero también aleccionadora. Algunas cosas hemos hecho mal y hay que corregirlas, ¿no es cierto? Efectivamente, yo creo que el país, a partir de esta última década, más allá de etapas anteriores, etapas, digamos, de desacierto en materia de política, de recursos y herramientas de navegación por agua, ya sea fluvial o marítima, que fueran orgullo nacional en otras décadas, como la del 40-55, que mencionaba el profesor Arispe, digamos, el capitán Arispe. Sí que es importante tener en cuenta, porque teníamos más de 160 buques de transporte de mercaderías, de cereales, ¿no es cierto?, un transporte fluvial interoceánico. Teníamos 37 buques petroleros, teníamos más de 30 buques areneros, ¿no es cierto? Teníamos un conjunto de dragas que hacían el mantenimiento de nuestras vías navegables, es decir, teníamos una flota de más de 300 embarcaciones de bandera nacional, que hoy no la tenemos. Lógicamente, usted bien dijo al inicio del programa, el problema del transporte hay que entenderlo en el contexto de su integralidad, claro, de una dimensión multimodal de transporte. Y ese es el enfoque y la mirada con que nosotros hemos abordado esta problemática de marina mercante y a su vez en forma conexa la de industria naval. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una etapa en el país del año 2000-2003, ¿no es cierto?, de reconstrucción de nuestra red vial, sí, o sea, el desarrollo de autopistas, ¿no es cierto?, que es innegable al sur y al norte del país, que todavía estamos en deuda con la famosa hidrovía, claro, y además el desarrollo, digamos, de ferrocarriles que hoy están en marcha, y la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Son tres herramientas importantes del transporte: el transporte vial, el transporte ferroviario y el transporte aéreo. Y lógicamente ahora es el turno, ¿no es cierto?, del transporte fluvial y marítimo. Por eso nos hemos abocado a la resolución de esta gran problemática argentina, ya que tenemos profundas asimetrías con países hermanos. Se produjo en Argentina el encuentro de los gremios del transporte, en esa federación. Exacto. ¿Qué significa para esto que usted está luchando, para la ley de marina mercante? ¿Qué significa que los gremios estén...? Claro, yo creo que hay que diferenciar claramente lo que son un poco el objeto de ambas leyes, porque son dos leyes que se conectan entre sí, pero son total y absolutamente diferentes.
Es decir, la ley de marina mercante tiene un objeto preciso y concreto que es la mercadería y es el flete, ¿no es cierto? Sí. Y es el cabotaje de puerto a puerto nacional. Porque nosotros lo que tenemos que buscar es favorecer el desarrollo de la producción de las economías regionales. Intrapaís. Intrapaís. O sea, porque sale, fíjese, transportar un determinado tonelaje digamos, un container de Charata a Puerto Rosario sale $1.500 y de Rosario a Ámsterdam sale $600 por vía marítima. Fíjese la diferencia que hay de un transporte. Si nosotros no articulamos un sistema de transporte multimodal, ¿no es cierto?, que el transporte vial llegue a la línea de ferrocarriles del Belgrano Carga, que lleve la mercadería al puerto de Barranqueras y a su vez ahí nazca, ¿no es cierto?, la concentración de productos de cereales, de productos forestales y productos industrializados en el puerto de Barranqueras para que a su vez puedan ser transportados a otros lugares de Argentina o del mundo, habríamos hecho un aporte importante en el costo del flete. Prácticamente reduciríamos a 4 veces el valor del flete de la que le cuesta y que paga el productor y que en definitiva, es decir, va en beneficio del costo de los alimentos en la mesa de los argentinos. Esto es lo que no ven algunos amigos legisladores que tienen una mirada diferente. Nosotros lo que defendemos es el interés del valor del flete que beneficia a la producción y a las economías regionales de nuestro país y que va a redundar en beneficio de la canasta y del alimento para los argentinos en primer lugar y para colocar en condiciones competitivas nuestros productos hacia el mundo. Por eso es que uno de los grandes objetivos es lograr la competitividad, es decir, pero para esto tenemos que resolver las condiciones, ¿no es cierto?, y resolver y abaratar los costos del flete, ¿no es cierto? Bueno, me están haciendo así, diputado, así que vamos a ir a un corte, ¿está bien? Bueno, vamos. Vamos a hacer ahora un informe de la ley de la Marina Mercante. En un clic estás en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba a la vez. www.riverasurhotel.com.ar. El clic que te lleva de vacaciones a un lugar único con la mejor estadía. Informes y reservas en www.riverasurhotel.com.ar. El crecimiento de un país está vinculado a distintos factores que a través del tiempo contribuyen a definir su estructura socioproductiva. El mayor o menor desarrollo de estos componentes son estratégicos a la hora de pensar a largo plazo. Por su ubicación geopolítica, uno de los factores que determina a la Argentina es el transporte. En ese sentido, tanto los ríos como el mar no solo se constituyen como una fuente de riqueza, sino también como vías de comunicación e intercambio que permiten importar los bienes necesarios para el país, como exportar las producciones locales. La consolidación de la marina mercante es clave en términos económicos, políticos y sociales, y esto lo reafirma la historia. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío.
Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije yo, veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron a $500 la tonelada. Las políticas aplicadas en los 90 provocaron la desregulación, el desguace y una profunda crisis en el sector que aún no se revierte. Los datos hablan por sí mismos. Pérdida de más de $7.000 millones en fletes. Solo el 1% de los barcos que circulan por la hidrovía Paraná-Paraguay son de bandera nacional. Casi no se construyen barcos. Caída exponencial del empleo directo e indirecto ligado a la actividad. Las consecuencias negativas que tiene la falta de una marina mercante fuerte en el país no se resuelven solo con inversiones, sino que demandan un marco regulatorio que garantice el desarrollo integral y sostenible del sector. En la actualidad, en el Congreso, está avanzando un proyecto de ley que cuenta con el consenso de los sectores embarcados, las cámaras navieras y los astilleros, ya que promueve una visión integradora de la actividad. Además, busca generar las condiciones necesarias para dar competitividad a la marina mercante fluvial y marítima y la separa de lo que es la industria naval, para lo que también prevé una legislación específica. Avanzar en el debate y la promulgación de una ley de estas características potencia las posibilidades de la Argentina de desarrollar el comercio en términos generales y pone en un pie de mayor igualdad al país con respecto al resto del mundo, debido a que el transporte fluvial y marítimo es el más utilizado y de más bajo costo e impacto medioambiental. Bueno, la discusión es que hay que encontrar una ley, no cualquier ley, por supuesto. Una ley que tenga consensos, pero que respete un marco regulatorio que cuide el interés nacional integral, no sectorial. De eso discute el diputado Martínez Campos cuando dice tiene que ser doctrinaria, tiene que ser filosófica, tiene que ser una ley que tenga un marco histórico y discutirlo dentro de ese marco. Exactamente, por eso es que nuestra ley pone, digamos, en el centro y como sujeto de la misma a la economía regional. Correcto. O sea, al valor agregado, al trabajo argentino, al hombre argentino de carne y hueso. ¿Por qué buscamos competitividad para recuperar la hidrovía, la navegación dentro de la hidrovía? Sí. Porque es impensable que, es decir, ¿cuál es la política del imperio, es decir, que señalaba el general Perón? Es decir, el imperio quiere que los puertos y las vías navegables, es decir, con ellas y con sus gastos de mantenimiento corramos nosotros, pero el comercio y los barcos, la flota, digamos, de barcos, sí, sean patrimonio de ellos, porque claro, entonces manejan el valor de nuestro producto y manejan el valor del esfuerzo nacional. Por eso es importante entender que el capital, o sea, tiene que estar al servicio de la economía regional. Correcto. Por eso es decir, el valor naviero, o sea, tiene un objeto. La industria naval, la ley de industria naval, tiene un objeto que es el buque y tiene un sujeto que es el empleo. Nosotros tenemos que diferenciar perfectamente eso. Ajá. O sea, el sujeto de una ley es la economía regional y es el esfuerzo del productor. Y el otro sujeto es el empleo. El objeto de una ley es la carga, es el flete, es la competitividad. Y de la otra ley de industria naval es el buque, tanto desde el buque deportivo hasta el buque que utiliza nuestras Fuerzas Armadas, el buque petrolero, el buque pesquero, el buque de dragado, el buque frigorífico y el buque, lógicamente, interoceánico y de utilización fluvial. Porque no puede ser que por la hidrovía circulen 3.500 barcazas registradas, ¿no es cierto?, en Paraguay y más de 300 buques de bandera paraguaya y casi ninguno de bandera argentina, bárbaro, cuando el costo de más de $150 millones de mantenimiento de la vía navegable
lo hace Argentina y ponen los 40 millones de argentinos para mantener la ruta fluvial que es nuestro Paraná, para que la utilicen otros. Tenemos que corregir las asimetrías, por eso es que tenemos que tener doctrinariamente claro cuál es el objeto y el sujeto de una ley, cuál es el objeto y el sujeto de la otra ley. No puede ser que la economía social, la economía esté al servicio del capital del astillero. Es al revés, ¿me entiende? Es decir, el capital tiene que estar al servicio de la economía y en función social. Y esas son las diferencias doctrinarias que tenemos con otros proyectos. Sí. Nosotros creemos que tienen que ser dos leyes con dos objetos diferentes y dos sujetos diferentes. ¿Y cómo, en qué estado está ese debate hoy? ¿Cuáles son las claves para una marina competitiva? En este momento está... nosotros hemos conformado un gabinete fluviomarítimo, un gabinete que está integrado por prácticamente el 95, o por no decirlo el 99% de los gremios, de los trabajadores organizados gremialmente del sector de la comunidad fluviomarítima y los empresarios. Y también están funcionarios de las universidades de industria naval, tanto de la UBA como de la UTN, ¿no es cierto? Es decir, funcionarios que son representativos del Colegio de Graduados de Ingenieros Navales, ¿no es cierto? Incluso han participado en los foros estudiantes de las distintas regiones del país. Es decir, esta semana tenemos un encuentro en Ushuaia, ¿no es cierto? Semana anterior estuvimos en Santa Fe, y también la próxima semana tenemos un encuentro en Corrientes y un encuentro en Resistencia. Hacemos foros regionales para, digamos, el empoderamiento de la ley, ¿no es cierto?, por parte de los sectores de la comunidad fluvial y socioeconómica, porque nosotros creemos en un modelo de construcción, en un modelo de democracia, una democracia participativa, integrada, una democracia social y una democracia revolucionaria en el sentido de revolver sistema de las asimetrías para devolver a Argentina su soberanía fluvial y su soberanía marítima, que es el objetivo de ambas leyes presentadas y en tratamiento en Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales que está hoy. Martínez Campos, se le nota convicciones, se le nota vehemencia. Y esa tarea lo lleva a usted a representar a la Argentina a recibir un premio. ¿De qué premio hablamos? Bueno, yo agradezco profundamente a la Liga Naval, pues soy socio honorario, digamos, de la Liga Naval y con mucho orgullo porto su distintivo. He recibido por el trabajo que estamos haciendo en forma conjunta, pero esta distinción no es solo mía, sino es de toda la comunidad fluvial y marítima, porque han participado de ella todos los actores que le he dicho. Nuestra comisión nuestro gabinete está integrado por 52 organizaciones, ¿no es cierto?, del sector, y es importante esta distinción, lo mismo la distinción que recibiré oportunamente de la Federación Internacional en Río de Janeiro. Yo creo que el trabajo que uno hace, lo hace con convicción y con compromiso de 40 años de militancia. Otra vez me hacen así, es el final, ¿no es cierto? Sí. Se pasó rápido, jugoso, ¿está bien? Esto es Pro al Futuro y lo vemos el próximo martes.